la norma del elemento en superficie, el agua pasa por el elemento. Entonces, en general, ustedes podrán escribir que esto es igual a J por A por el coseno del ángulo que se forma entre la perpendicular del elemento de superficie y la dirección del vector. Vamos a dar un paso más todavía, ¿no? Imagínense, bueno, antes queremos el paso más. Y esto yo donde lo calculé, vean ustedes, yo lo pude haber calculado aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, pero aquí no. ¿Por qué no? Acuérdense que les presenté a ustedes en el dibujito, el agua en el medio se aplanazaba en la parte de abajo, dejaba libre la parte de arriba, por la parte de arriba no sale. Y para que todo esto funcione bien, pues es indispensable que al haberse aplastado un poquito el agua vaya un poquito más rápido. De hecho, al doble de rapidez, ¿no? Desde el momento que tiene accesible nada más la mitad del área, pues tiene que ir al doble de velocidad para que el gasto calculado aquí o aquí o aquí se vaya acá o acá, en todos lados. Porque una cosa es cierta, lo que le mete por aquí sale por el otro lado, ¿verdad? Esto que les acabo de decir, de repente me propuso un movimiento de conciencia. Imagínense ustedes que esta manguera es muy larga y que aquí le pongo un corcho. Y entonces me empiezo a llenar de agua. Y estoy llenando agua, pero no sale nada por el otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que pasa es que el agua va comprimiendo el aire que está dentro. Se va formando un contorcito de aire, pero sigue entrando agua, ¿no? De tal manera que aquí hay entrada agua, pero aquí no hay nada. ¿Qué pasó? Aquí hay y aquí no hay. ¿Qué le pasó, no? Quiero responder. Yo tengo ganas de responder esta preguntita. Quiero responderla con toda precisión. Yo no sé si hoy puedo responderla. Las cosas hay que ir poniéndolas con toda la armonía, ¿no? Les decía que iba yo a hacer una generalización. Supónganse ustedes que tengo un campo vectorial. Campo vectorial de agua en movimiento. Pueden imaginarse el chamaquito que representa a la ciudad de Bruselas, famosa en todo el mundo, ¿verdad? Un chamaquito está haciendo pipí. Es la imagen de Bruselas, ¿no? Piensen ustedes en el campo vectorial asociado a los orígenes de esta estatua. Es una fuente, ¿no? Pueden pensar uno más dinámico quizás. Piensen ustedes en el licuado que se hace todas las mañanas. Yo no tomo licuado, pero yo sé que la gente que sí toma licuado, ¿no? Y entonces, pues, párense el licuado de... Eso define un campo vectorial en todo el interior del vaso licuador. Este campo, ¿qué significa? Bueno, a cada punto del espacio le asociamos un vector de velocidad, el vector de velocidad del líquido que estamos tratando de definir, ¿no? Escribir, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que hay una zona en la que yo estoy dibujando exclusivamente las tangentes al movimiento del líquido. Estoy dibujando nada más las tangentes porque si no se me cochina el dibujo, se me llena de información que de repente yo no sé qué hacer con ella. Imagínense ahora a continuación que yo coloco una especie de coladera. Es una coladera matemática. Ya les va la coladera matemática, aquí está. Lo estoy haciendo con un tipo de color blanco, ¿no? Eso que les pinté a ustedes es una bolsa matemática. ¿Qué es eso, la bolsa matemática? ¿No? Miren, significa que los puntos que conforman esa superficie están perfectamente definidos. Es una superficie cerrada que tiene interior y exterior. El agua entra y sale de esa bolsa. Pero digo, esto es una superficie matemática, así que el agua, el petróleo, el mercurio, o lo que estén ustedes pensando, pasa por la superficie matemática sin molestar a la superficie, ni ser molestada por la superficie. Yo quiero pensar que
estas líneas que están considerando en esta parte corresponden a un líquido. ¿Por qué? Pues es que el líquido es incompresible. No se puede hacer chiquito. Bueno, eso es falso, todos los líquidos se pueden hacer chiquitos y grandotes, no puedo hacer así. Pero yo quería pensar en eso porque es más fácil. Sin embargo, también tengo ganas de pensar, ¿qué pasa si esto es un gas? Imagínense, por favor, que esto es la salida del vapor de una locomotora. Entonces, sale a presión y de inmediato se expande, ¿no? Y al expandirse se enfría, y al enfriarse se licúa, o sea, se transforma en agua. Y al licuarse se transforman en millones de gotitas. Y esas millones de gotitas es el blanco divino que le vemos al chorro de vapor que le sale a la locomotora, ¿no? Pero entonces ya ocurrió todo este proceso de expansión, el volumen se conserva. Y entonces, yo ya tengo mi superficie matemática, entonces quiero ver cómo le hago para decir que de alguna manera la masa, la cantidad de masa se conserva. O sea, lo que yo quisiera decir, tanto le meto como le saco. O más bien, la suma algebraica de todo lo que le meto, en donde si le meto es positivo y le saco es negativo, la suma de todas esas, esto es igual al cambiamiento de lo que hay en su interior. Esta es la contabilidad que yo tengo que poder realizar. Entonces, lo que tengo que hacer es esta superficie matemática, pues la sustituyo por un retículo muy fino. A mí me gustaría tener pizarrones que se puedan superponer unos en otros. Entonces imagínense que yo alcanzo a superponer un pizarrón con un retículo, ¿no? Estas líneas amarillas, les recuerdo a ustedes que corresponden a las líneas de flujo de aquel líquido gas, o lo que sea que esté yo estudiando. Mientras que lo blanco es la propiedad matemática, ¿no? Y entonces déjenme dividir estos. Estoy utilizando nuevamente X blanco. Y estoy produciendo un retículo. Todavía no lo produzco ningún retículo. Ahí se ven cuadraditos, pero lo que pasa es que se ven las blancas del gis contra las amarillas del líquido. Y yo tengo que producir un retículo, así que déjenme ahora poner unas que corten a las anteriores. Ahí puse una caprichosa. Ya tengo un retículo. Imagínense ustedes que la superficie esta que estamos considerando fuera una superficie física, ¿no? Digamos, imagínense que es una tapa. Entonces, ustedes, este retículo que le han puesto ahí encima, yo estoy pensando que le bajan una media a la señora. Alguna señora, mi mujer no tiene media, así que no se la puede bajar. Pero las otras sí se las puedo bajar, ¿no? No directamente pesos, no me sale caro, ¿no? Pero le ponemos la media a la superficie de la papa, y entonces queda un chingo de cuadritos de aquí sobre la papa, ¿no? Estos cuadritos, yo aquí puesto poquito, ¿no? Nada más los cuadritos blancos, ¿eh? Los cuadritos blancos son elementos de superficie, y cada uno de esos elementos tiene un tamaño y una dirección en el espacio. Y yo puedo calcular qué tanto le entra y qué tanto le sale, sumando el producto de estos dos vectores, sobre todo los cuadritos blancos. Los cuadritos, repito, son muy aleatorios, ¿no? Algunos tendrán forma de romboides y de los alargados, otros son más o menos cuadradones. En fin, ¿qué tendrán? 100,000 cuadritos a media de la señora. Si tuviera 100,000 cuadritos, el problema no es grave, ¿no? Sobre los 100,000 cuadritos, hay que calcular en cada uno de ellos, hay que calcular este producto. La J es el vector, densidad de corriente para el líquido que estamos considerando en ese punto y corresponde al campo vegetal que estamos trabajando. Y la K es el vector superficie que corresponde con cada uno de los cuadritos de la media de la señora, de la cosa esta. Y entonces calculamos la suma. Déjenme calcular la suma. Supónganse que los cuadritos blancos los numero de 1 a 130,000. ¿Por qué usar 130,000? Porque eran
130.000 casillas, ¿no? La razón de los de ninguno. Lo divido en 130.000 agujeritos y déjenme empezar en el 10º de los agujeritos. Supongan ustedes que el 10º de los agujeritos es este que está acá. Vean ustedes, todo esto es de blanco, ¿no? Aquí está. Yo ya lo pinté de amarillo, pero hay que pintarlo de blanco. Es un cuadrito del. Y vean ustedes, déjenme ponerle aquí una cruz aquí en el centro. La cruz es para que identifiquen ustedes el cuadrito. Acuérdense que tengo que tomar la dirección en el espacio de ese cuadrito. Y la dirección está dada por la perpendicular a ese cuadrito. La pinté grandote para que se vea, ¿no? Desde luego el tamaño de la flecha que yo le pinto debe ser proporcional a la superficie de ese cuadrito. Y entonces ven ustedes, aquí tengo la línea del fluido. Entonces déjenme reproducirla aquí. Voy a pasar una luz por aquí. Entonces aquí está la línea del fluido. Esta que está acá es el vector A, y este que está acá es el vector J. Acuérdense, el vector J no es otra cosa que el producto de la densidad multiplicado por el vector de velocidad de ese líquido en ese punto. Ahora bien, si no quiero meter la parte más grande que le ponga yo una etiqueta que me permita identificar los cuadritos. Para identificar los cuadritos, puedo numerarlos de 1 a 130.000. Este que está acá, déjenme decirles a ustedes que es el cuadrito I. Este es el producto, este es el flujo diésimo, la densidad de corriente diésima, igual al valor de la densidad en ese punto por la velocidad en ese punto. Y me van a decir, no, pero la densidad es la misma. No, yo quiero considerar la posibilidad de que la densidad cambie de un punto a otro. Puede ser que acá tenga el gas comprimido y entonces acá la densidad sea grande, pero acá tenga yo el gas ya expandido y entonces la densidad es pequeña. Aquí está el gas antes de salir del chisquete de la lavadora y aquella ya salió, pero ya está frío. Entonces todo lo que yo quiero hacer es calcular la suma de estos términos. No, de este término multiplicado por este. Entonces déjenme ponerlo, ¿no? Es el producto de este por este. Entonces va a ser ρ subíndice I, V subíndice I, pero la velocidad es un vector. La densidad no es vector, es una propiedad escalar. Ρ I por I. Así que estos son vectores, el vector densidad de corriente. Y esto lo multiplico escalarmente por el vector A subíndice I. Y esto es la contribución de la 10ª casilla. Ya que estamos hablando de las casillas electorales. ¿Qué tanto le entra? Pues muy sencillo. La suma. Son todititas las casillas. Esto es todo lo que le entra. Y esto, señores, ¿cuánto vale? Pues miren, si esta superficie matemática estuviera en el centro del líquido, y el líquido no fuera elástico, no se puede comprimir. Entonces, si esta superficie matemática está sumergida en el líquido, lo que le entra por un lado le sale por el otro. Acuérdense ustedes, miren, de este lado el líquido entra en la bolsa. Y acuérdense ustedes que la normal al elemento de superficie siempre sale de la superficie, así que tendremos aquí esta dirección para la superficie, pero esta dirección para el fluido. Mientras que de este lado, ven ustedes, aquí el elemento va para allá y el vector velocidad para acá. Entonces aquí es un ángulo menor de 90 grados. Y este es mayor de 90 y menor de 180, ¿no? Este tiene un coseno negativo. Este tiene un coseno positivo. Aquí está el coseno del ángulo entre estas dos direcciones. Dicho de otra manera, tal como lo estoy poniendo de esta manera, de este lado el producto sería positivo y de este lado el producto sería negativo.
qué tanto le sale, por acá qué tanto le entra, pero lo que le entraba era negativo y lo que le salía era positivo, por eso le cambié de signo. Bueno, esto que está acá es la suma algebraica de lo que le entra menos lo que le sale. Esto que está acá es igual a la derivada con respecto al tiempo de la masa encerrada. Sí, ¿no? Si esta suma fuera positiva, ¿qué significa? Que le entra más de lo que le sale. Si le entra más de lo que le sale, entonces necesariamente está aumentando la masa encerrada en la zona en la superficie matemática. Si por el contrario le sale más de lo que le entra, entonces tiene que estarse desinflando. Desinflando en el sentido de que cada vez tiene menos masa. La superficie matemática que yo estoy considerando está fija en el espacio. No se mueve. Está en el espacio. Sus puntos están bien caracterizados. En fin. Quiero ver si puedo calcular este segundo miembro. Vamos a ver si podemos calcular. Ya no voy a decir nada acerca de desarrollo de pequeñas dimensiones. Me voy a limitar a borrar podríamos calcular cuál es la masa dentro de la papa. Pues sí, ¿no? ¿Cuál es la masa? Miren, esta la tengo que dividir en cubitos, no en cuadritos, en cubitos. Tengo que, yo ya tengo mi media, pero la media nada más me recorta la superficie. Ahora necesito una media tridimensional y la señora no usa medias tridimensionales. Ni modo, ¿verdad? Vamos a tener que imaginárnosla. Es muy fácil el cuadrito, ¿no? Déjenme componerles ustedes también una cosa de este estilo. Son planos. Esto que está acá ya son cuadritos y me hace falta ahora dividir una serie de planos para producir cuadritos. Una esponja. Una esponja está muy bien, por efecto, me gustaría que los concretos fueran así medio rectangulares, pero sean redonditos, ¿no? Pero bueno, es buena idea la de la esponja. El caso es que esta cosa yo ya la descompuesto en cubitos. Yo les había propuesto a ustedes aproximadamente 130,000, ¿no? 130,000 pues significa que sean 100% a 10,000, así que otros 3 serían por ejemplo, no, 20, como 400 por 400, ¿no? No, a ver, ¿cuál es la raíz de 130,000? La raíz de 130,000. Bueno, saquen la raíz cuadrada de 130,000 y ahora la elevan al cubo. Sacan la raíz cuadrada y la elevan al cubo. Y entonces ya ven cuántos cubitos tenemos, ¿no? Bueno, el caso es que en esto tengo un montón de cubitos. Déjenme dibujarles un cuadrito. Este es un cuadrito. Un cubito. Este está acá adentro. Hay un fregadero, ¿no? Este cubito vamos a llamarlo el cubito LS. En este cubito aquí tenemos una densidad ρ sub índice L y el volumen del cubito es V sub índice L. El producto de la densidad del cubito LS por el volumen del cubito LS, decía por volumen S, la masa del cubito LS, ¿no? Entonces, obviamente, ρ, L, V sobre L, y sumo sobre todos los cubos. Vamos a ponerlo aquí con la mano. Todos los cubos. ¿Esto qué me da? Es la masa total encerrada allá adentro. Pero vamos a hacerlo con cuidado. Yo no les dije a qué horas. Y sí tengo que decirles a qué horas. Yo lo voy a hacer
como aquí tengo un cambio por unidad de tiempo, entonces lo que tengo que hacer es hacer el cálculo en un momento y luego hacerlo en otro momento, ver la diferencia y dividirla entre el tiempo. Entonces, estos cubitos que están aquí en esta superficie matemática están fijos en el espacio, no se mueven. ¿Qué es lo que se mueve? Lo único que se mueve es el líquido. El líquido que atraviesa esta malla de cubitos. En fin, a lo que voy a esto, el volumen de cada uno de estos cubitos está fijo en el espacio, entonces lo único que puede depender del tiempo es la densidad de líquido local en ese punto. Entonces, de hecho yo podría, déjenme hacer, le puse aquí un poquito de espacio, es todo lo que quise introducir. Y es lo siguiente, la masa depende del tiempo. ¿Por qué? Porque la densidad depende del tiempo y otras cosas, depende de dónde. Depende de dónde. Estábamos con el chisguete de vapor que sale de la locomotora. A la salida del chisguete, allí, en ese momento, el gas se expande muy rápidamente. Entonces las moléculas que van saliendo del chisguete en ese momento se abren rápidamente, aumenta rápidamente su volumen. Conforme empiezan a avanzar, cada vez se expande menos, y ya por acá ya no se expande, ya terminaron de expandirse, ya tienen la presión atmosférica. Entonces, esta densidad de líquido pues depende del tiempo y del lugar donde se encuentra. Dicho de otra manera, yo debería, esta que está acá, la debería yo escribir de esta manera, que en vez de T es igual a la suma sobre L de la densidad de mi cubito LS, ¿no? Que depende del lugar en el espacio donde se encuentre el cubito LS, ¿no? Al tiempo T multiplicado por el volumen del cuadrito correspondiente, ¿no? Ya tenemos. Ahí está la masa total. Desde luego, si yo vuelvo a calcularla un instante de tiempo después, entonces tendría yo una cosa de este estilo: n de t más delta t. Es el instante de tiempo después, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Pues es igual a lo mismo. La suma sobre L de rho de L de x de t más delta t sobre x. Y entonces a mí lo que me hacía falta era esta derivada. Entonces, n de t menos n de t. Este es el cambio entre delta t, entre el tiempo que le toma hacer el cambio, pues es igual a la suma sobre L. Y de aquí lo que tengo que ver es cómo cambia la densidad. ¿Cómo cambia la densidad del líquido? Y aquí hay una cosa muy bella, ¿no? Ahorita no me acuerdo, ya se me acabó el tiempo, ¿no? Pero aquí hay una cosa muy bella. Pero es que este que está acá no depende del tiempo, es una constante. Así que lo único que hay que derivar respecto del tiempo es esto. Déjenme escribir la derivada del tiempo de la siguiente manera. Esta derivada de este chiste, es decir, cómo cambia en el tiempo, la voy a representar con la letra B. B de rho sobre índice L, evaluada en índice L, coma T, por B sobre índice L. Y ya terminé. Y ahora todo lo que tengo que hacer es que este número que está acá es precisamente este número. Los pongo juntos y tengo una ecuación muy famosa que lleva el nombre de la ecuación de continuidad. Déjenme ponérsela, ¿no? Y ya que hicimos todo este relajo, vamos a ponerle la ecuacióncita, ¿no? La voy a poner acá. Esta suma que está acá, la voy a pasar del otro lado de tal manera que quedan dos cosas una vez y puedes hacer. Entonces tengo esta suma y la pasé del otro lado.
queda cero igual aquí. 0 es igual. Aquella derivada de la masa, pero esa que está dada por esta que está aquí. Suma sobre L del cambio de rho aquí y del cuadrito L por el volumen del cuadrito L. Entonces, este término, esto pasó del otro lado con signo positivo, más la suma sobre I, luego I, de punto A sobre C. Esta que está acá es la expresión con cuadritos y cubitos. Ahora les voy a poner, la puedo poner la que ya puede escribir cualquier muchacho de preparatorio. Ya llevando su cursillo de cálculo, ¿no? Posiblemente se haga por, no sé qué año de prepa se le ahora, ¿no? En mis tiempos un tipo que llevaba el tercer año de preparatoria, pues ya lo había visto, ¿no? Se veía hasta el final. La versión de cálculo es esta, el 0 es igual. Y esto que está acá va a ser la integral de la parcial de rho respecto de C por la diferencia del volumen extendida a todo el volumen encerrado por la superficie. Es la suma, este es el elemento de volumen, parte con respecto a esta derivada, más, y esto va a ser la integral de superficie, de rho de punto diferencial de área extendido a toda la superficie. Y había este ánimo así medio erótico de embarazar la integral, ¿no? Esto lo deben ustedes haber visto, pues se representa siempre con una pancita. Y es que ahí lo que se quiere decir es que la integral se extiende a la superficie cerrada. La pelotita nada significa que la superficie es cerrada. Este volumen es precisamente el volumen cerrado de esta superficie. Yo espero que algún día le echemos un poquito las ganas al cálculo vectorial, y entonces yo les voy a demostrar eso ya no va a ser yo les voy a demostrar que esta ecuación sota está expresada en modo integral. El modo diferencial se escribe de esta manera: parcial de rho respecto de P más la divergencia de rho de igual a P. Esta ecuación es la ecuación de continuidad. Y luego en la conferencia, pues, yo mandé el título diciendo ciclo de las ecuaciones de Maxwell por puntos, la corriente, y puse entre paréntesis eléctrica. Y no he hablado de corriente eléctrica para nada. Hombre, la cosa es muy sencilla. Si voy a hablar de corrientes eléctricas, esta densidad es la densidad de carga eléctrica, es decir, coulombs por metro cúbico. Esta densidad es esta misma, y esta es la velocidad con la que se mueve la carga. El caso, este producto rho por B es igual a J, es el vector de densidad de corriente, donde rho es la densidad de carga por la carga por metro cúbico, y V es la velocidad con la que se mueven las cargas. Bueno, y luego este producto J es la corriente, es decir, J.A es la corriente que se representa con la letra I, porque el maestro me acaba de explicar y recordar al maestro, porque eso se representa en muchos libros como la intensidad de la corriente. Había necesidad de estar diciendo que cargas eléctricas, pues no es exactamente el mismo concepto. Feynman dice en sus libros, en sus Phantom Lectures, dice que cuando uno empieza a estudiar física, uno aprende ciertas propiedades eléctricas, aprendiendo su funcionamiento dando el ejemplo hidráulico con la agüita.
Como dice Fábio, conforme uno pasa y sigue adelante, se invierten los papeles. Cuando uno tiene ganas de entender lo que hace el grupo es utilizar un fenómeno electrodinámico que ya mismo bien. Y se invierten estos papeles. La electrodinámica es más sencilla que el movimiento del arco. La electrodinámica, para la electrodinámica siempre vale el principio de superposición. La electrodinámica es lineal, el arco no. El arco es mucho más complicado. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a seguir. De hecho, la razón de ser de esta conferencia tiene que ver con lo siguiente. Las leyes de Maxwell, la que queríamos ver, está ligada con este vector o con esta escala. Y más vale que tener claro que se ve. Entonces, pues ahora sí, ya sabemos que corriente ya podemos pues fundamentalmente las leyes que vienen adelante, ¿no? Tengo que decirles todavía más detalles, ¿no? Esto se lo voy a decir platicando rápidamente. Las órbitas elípticas requieren de que midamos cargas. Y si necesitamos, y todos necesitamos medir cargas y ver en cuántos tipos se producen para poder hacer los cocientes y poder definir las corrientes, ¿no? Las cargas se miden de maneras muy raras. Hoy día las podemos medir con un osciloscopio y con toda la tecnología a nuestro alcance, pero cuando se hicieron estos conceptos no existían esas cosas. ¿Cómo se medían las cargas en aquellos entonces? Recuérdense que está el experimento de las hojas de oro del electroscopio que levantaba sus cosas, ¿no? Pero las hojitas simplemente decían hay poco, hay mucho. Pero pues un electroscopio a otro no se habla bien mucho, se habla poco. Y en lo que ya cargó uno y una cosa lo quita, llega el otro y el otro ya le toca descargado porque uno quiere uno medir, ¿no? ¿Cómo se medían las cargas? Y la técnica que se utilizaba para medir qué tanta carga fluía por un circuito, pues era el principio que había establecido Faraday. Aquel decía que si ustedes pasan una corriente por una solución, por ejemplo, de cloruro de sodio en agua, entonces al pasar corriente sobre esa solución, se deposita en los electrodos un poquito de sodio de un lado y cloro del otro. Entonces uno puede pensar cómo cambia el peso de los electrodos como consecuencia de la corriente atravesada, ¿no? Y a partir de ese peso puede uno inferir qué tanta carga ha pasado utilizando la constante de Faraday, ¿no? Bueno, pues estos principios fueron los que permitieron establecer corrientes por mucho tiempo, medirlas y ver cosas razonablemente estacionarias. Pero permitieron establecer la ley que vamos a ver la semana que entra. Y la ley que vamos a ver la semana que entra resultó tan buena que nos permitió medir corrientes sin tener que medir cargas. Y entonces cambiamos la unidad, en lugar de hablar de carga, el coulomb, se adoptó la unidad de carga por unidad de segundo, que se llama ampere. Los españoles las llaman amperios. Dicen vatios, dicen voltios, hercios. Si no tienen alguna pregunta, les contesto. Si yo sé, si no, espero guardar silencio. Se voy a contar de la pasada. Me quedé yo con la duda de que la ley de la divergencia del campo eléctrico igual a la densidad de carga entre H1,0. Si la densidad de carga, porque hay un problema que viene en un texto, que es de un cable, de una línea de carga, y se calcula la divergencia de acero. La divergencia del campo eléctrico, sí, de esa línea de carga. Entonces mi pregunta era que, no va a ser. ¿cómo tenía que ver? No, pero eso es lo que dice el texto. Se equivoca el texto. Ahora, hay varias maneras de hacer el calculito. Déjame hacerle una en la que sí va a hacer. Vamos a hacer a mí me hubiera gustado bajar un pizarrón de allá arriba, pero la verdad es que sí, ni me parece. De repente me siento final, ¿verdad? Bien, entonces, me imagino una línea de carga. Me parece bien su línea de carga. Recargada.
principio, hay un principio que dice que en un conductor del campo es nulo. ¿Sí lo conoces? Bueno, entonces, en el interior de todo el campo es a todos lados nulo. Si usted pone una de estas superficies, la pone aquí en su interior, en el interior, el campo eléctrico en todos lados es cero. Su flujo, por lo tanto, es cero. ¿Qué significa? Que dentro de esa superficie no hay carga. Efectivamente, no hay carga. Este razonamiento lo que hace es mostrarnos que la carga se acumula en la superficie del conductor. Pero si usted coloca esta superficie de tal manera que encierra el conductor en su interior y ese conductor tiene una carga, pues entonces el flujo extendido a esta nueva superficie es igual a la carga que usted ya le conoce, pero si no sé. Sí, esa era la duda precisamente. Sí, afuera. Porque en el problema decía que daba cero la divergencia. Pero adentro. Y yo decía, pues sí hay carga encerrada, ¿no? Adentro no. Ahora, aquí nos da otro detalle. Los campos en el interior del metal son nulos, pero única y exclusivamente en los problemas de la electrostática. Cuando el problema no es electrostático, cuando hay cosas que dependen del tiempo, entonces sí hay campos eléctricos en el interior de los metales. Campos que dan lugar a corrientes, que por cierto podemos observar. Ahora, lo que yo pensaba era de que a lo mejor en ese del lambda.e están tomando una densidad de carga volumétrica y aquí están tomando una densidad de carga lineal. No. Esta ecuación, la divergencia de es igual a rho menos 0. Esta rho es la densidad de todititas las cargas del universo concentradas en el punto en el que usted calcula la divergencia del campo eléctrico. Si usted estuviera dentro de la superficie, entonces esta densidad se puede escribir como una función de superficie. De hecho, hasta toman una superficie cilíndrica que le dicen superficie gaussiana. Así se llama, ¿no? Y yo le llamo media de vieja, ¿no? Ahí viene demostrado que tomando coordenadas cilíndricas, al tomar el gradiente de la divergencia que les hace, o sea, matemáticamente. En el interior. No, pero toma la línea de carga como una línea recta y toma la superficie gaussiana alrededor de la línea de carga. A ver, maestro, usted sus dibujitos. Hagan usted sus dibujitos. O sea, toma la línea de carga así. Y luego aquí dibuja la superficie cilíndrica. Y luego lo pone, calcula el campo eléctrico. Se supone que hay campos eléctricos. Los hay. De hecho, eso debe dar si su línea es infinita, pues debería dar un campo que cae como un logaritmo. Sí, pero mi pregunta era de que si él demuestra que esto es cero. ¿Dónde? Es que él dice que es aquí alrededor. Entonces yo pensaba que... Señor, mire, es que alrededor sí es cero. Donde no es cero es a lo largo de la línea de carga. En la línea de carga no es cero. Sí es cero en todos lados, estamos completamente de acuerdo. Es que yo recuerdo que esta divergencia vale esto en todos lados. Ahora, aquí no hay carga, automáticamente vale cero. Y no hace falta, nomás ni no se me vale cero. Sin embargo, si usted se acerca y llega al hilo del centro, ahí se llega, allí la divergencia no es nula. Entonces esta densidad incluye tanto la lineal como la volumétrica. Maestro, mire, esta densidad normalmente es una densidad por metro cúbico. La manera elegante de representar esta densidad es escribirla de esta forma. Rho es la suma de QI
por delta de x menos xy suman sobre todas las cargas. Y esta delta, pues es la famosísima delta, perdón, Pablo Mauricio. Sí, la delta de Dirac. La delta de Dirac tiene las siguientes dos propiedades, ¿no? Delta de x es igual a 0 y x diferente de 0. ¿Sí? Y delta de 0 es un infinito adecuado que tiene la propiedad de que la integral de delta de x diferencial de x es igual a menos infinito hasta más infinito. Así las definió el señor Dirac en su libro Las propiedades de esa delta. Bueno, con esa delta se construyen ahora las densidades. Y estas son densidades que van en todos lados, ¿no? Esta función delta aparece en todos lados, menos en el punto exacto donde se encuentra la carga. Si usted tiene sus cargas a lo largo del hilo, pues a lo largo, todas estas X están colocadas a lo largo del hilo. Nada más ahí. Y donde hay una carga, ¿no? Porque pues, entre dos cargas no hay nada, ¿no? Entre esas dos cargas la densidad se vuelve anular. La confusión surgió porque acá, al hacer la analogía de fluidos con eléctrico, decía que se intercambiaba la densidad de masa con la densidad de carga, como que eran equivalentes. Esta definición que yo le di de densidad eléctrica, ahí le va una de más. La misma. Pero con la carga ya no más. ¿Alguna otra? Entonces aquí nos vamos la semana que entra. Vamos a ver la ley de Biot y Savart. Aunque tengo ganas de ver todavía algo que se me ha quedado en el tintero con las corrientes, ¿no? Siempre es bueno poner las patas en el suelo cuando estoy trabajando en física, ¿no? Bueno, muchas gracias.